Buenas noches, señores beneficiarios. Hoy día la charla va a tratar sobre el estrés, un tema muy importante para la vida humana. ¿Qué podemos decir del estrés? El estrés es una reacción fisiológica del organismo que entra en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés o eustrés, como se conoce, también es una respuesta natural y necesaria para la sobrevivencia activa del organismo en general y nos permite adaptarnos al cambio. Pero cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. El origen del estrés, ¿qué podemos decir del origen del estrés? Se presenta ante las demandas en el entorno y las capacidades de la persona y cómo lo percibimos, esas dos condiciones que nos van a generar diversos estados emocionales, en algunos positivos y en otros negativos. Este último llegando a la sobrecarga del estrés agudo o diestrés. No podemos ignorar el estrés simplemente o tolerarlo. El estrés forma parte de nuestra vida cotidiana. Las situaciones que nos estresan muchas veces no van a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es aprender a identificarlo y a combatirlo o reducirlo a niveles más tolerables. ¿Cómo lo entendemos esto? Que las personas ofrezcan mayor resistencia a estas cargas negativas, a evitar que esto se sume, que se sobrecargue el pesimismo y nos lleva al aburrimiento. Todas esas cosas hay que saberlos controlar. En general existen dos tipos de factores que pueden producir el estrés, ¿no? Los estímulos externos, como son los problemas económicos, familiares, exceso de trabajo, temor, pérdida de un ser querido o una mudanza en el caso del desalojo, ¿no? Y otros factores, ¿no? En cuanto a los estímulos externos o internos, pertenecen al dominio psicofísico del individuo. Por ejemplo, un dolor intenso, una enfermedad, sentimiento de inferioridad, problemas sociológicos, entre otros, ¿no? ¿Qué podemos decir de la fase del estrés? ¿Cómo este se produce? ¿Cómo es su secuencia, ¿no? Desde un origen hasta el extremo. Una primera fase de reacción de alarma ante un estímulo estresante del organismo. Como decimos, el organismo reacciona automáticamente preparándose para la respuesta, tanto para luchar como para escapar de ese estímulo estresante. Se genera una activación con los síntomas. Está el síntoma también de sequedad de la boca, ahí se presenta pupila dilatada, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial y otros. Se genera también una activación psicológica, aumentando la capacidad de atención y concentración. Es una fase de corta duración y no es perjudicial cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse. En segundo, tenemos la fase de resistencia. En esta fase aparece cuando el organismo no tiene el tiempo de recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación, y así aparecen los primeros síntomas del estrés. Una tercera fase, que es la fase de agotamiento. Como la energía de adaptación es limitada, entonces el estrés continúa y adquiere más intensidad. Pueden llegar a superarse las capacidades de resistencia y en eso el organismo entra en una fase de agotamiento con aparición de alteraciones psicosomáticas. Vamos a hacer algunas recomendaciones, ¿no? Dedicar unos minutos, por ejemplo, en el día a la relajación diaria no cuesta casi nada y es de suma importancia para mantener la salud física, mental y emocional. Los beneficios son muchos, pero algunos de los más importantes son los siguientes a mencionar. Por ejemplo, de relajarse o de recreo, también a través de recreo y otros momentos, pues nos previene de sufrir trastornos de tipo psicosomático, ¿no? Evitar los dolores de cabeza, musculares y malestar en general. ¿Cuál es otro beneficio que nos puede traer aquí? También, por ejemplo, mejora el conocimiento de sí mismo, aumenta la autoestima de la persona y confianza en sí mismo, reduce la fatiga,
elimina la tensión física y mental, con lo que aumenta la capacidad de concentración y atención de la memoria. Disminuye también la ansiedad y lo mantiene en márgenes naturales, como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano, y aumenta también la capacidad de afrontar situaciones estresantes. Si estamos relajados, pensamos mejor. Muchas gracias, señores beneficiarios. Espero que esta charla de alguna manera les sirva de utilidad para que puedan saber tener control sobre el estrés.